Hola aviadores y bienvenidos a otra edición de Alas de Papel. No os preocupéis porque hoy no os hacemos esperar más, vamos a comenzar con el montaje de el Spitfire. Vamos a por ello. Bueno, pues como os expliqué la semana pasada en el último vídeo, vamos a hacer hoy el montaje del Spitfire, el Spitfire versión de combate. Es una versión muy similar al Bf-109 Combat, que también sacamos hace un par de meses, que visteis que bueno, era un avión de unas dimensiones más reducidas, unos 80 y pico centímetros de envergadura, pero con suficiente potencia como para que sea bastante maniobrable y muy acrobático. Entonces son aviones muy divertidos. No son recomendables para principiantes. Vuestro primer avión no debería ser un Combat. Son muy divertidos, pero bueno, al principio pues son un poco más complicados que volar, de volar que un Skinny Dumbo o que un Invictus, por ejemplo. Entonces empezad con esos y luego ya podéis empezar a probar con estos. Sí que es verdad que estos aviones son muy resistentes, eso sí que es cierto, porque creedme que he hecho un montón de pruebas con uno como esto, uno igualito que este, y aguantan muy bien los impactos. Así es que nada, tengo aquí mi kit de montaje con todas las piezas preparadas para montar otro igualito que este, ¿vale? Fijaros que no son muchas piezas, es bastante sencillo de montar, simplemente pues las alas, el fuselaje, el tema de la cola y luego lo demás son tampas que van alrededor del avión. Entonces es un montaje muy sencillito, no vais a tardar mucho. Si queréis hacer vosotros un Spitfire tenéis como siempre dos opciones, podéis o bien comprar en la tienda uno de nuestros kits y así apoyaréis al canal para que podamos hacer más aviones de este tipo, o también por supuesto tenéis los planos siempre gratuitos para que lo podáis hacer y también comentaros que vamos a empezar a también facilitaros cartón pluma si no tenéis cartón pluma o si el cartón pluma que conseguís no es de buena calidad o la densidad es mayor a lo que usamos nosotros, os vamos a ofrecer también en la tienda el cartón pluma que utilizamos nosotros. Por si lo queréis, estará disponible y pondremos un enlace en la descripción. Muy bien, pues vamos a empezar a hacer el Spitfire y para ello vamos a coger primero estas dos piezas de cola, vamos a prepararlas y a unirlas. Así es que vamos con ello. Vamos primero con esta de aquí. Fijaros que ya os va a venir cortado por aquí, esto ya os viene cortado y aquí os vendrá ya la pieza marcada. Y si lo estáis haciendo con los planos, pues simplemente marcarla así con el cúter, con una regla. Y bueno, pues aquí también, ahora ya simplemente abrís por aquí, con cuidadito, si no se abre, pues marcar un poquito más. Ahora ya deberéis poder abrir para que haga el giro. Ahí lo tenemos. Ya tenemos ese giro. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es irnos al pico de la mesa y vamos a hacerle el bisel. Le metemos ahí a 45 grados y esto va a salir muy sencillo. Fijaros que va como mantequilla. Ahí lo tenemos. Y ahora comprobad que el bisel os hace el juego. Ahora mismo no nos hace el juego porque está rozando aquí, entonces simplemente lo que tenéis que hacer es coger un palillo y una de las varitas de madera mismas y simplemente lo agrandáis por un lado y por otro. Vale, perfecto. Pues ahí ya tengo el juego perfectamente que necesito. Venga, pues esta está. Y ahora vamos con el timón. Misma operación. Fijaros que ya os viene aquí premarcado. Podéis dar un poquito con el cúter para aseguraros, ¿vale? Que podemos hacer bien el giro y doblarlo bien, sin pasarnos. Y ahí ya, ahí lo tenemos. Y ahora lo mismo, en la parte del timón es donde vamos a hacerle el corte a 45 grados. En el pico de la mesa, como siempre, con cuidadito, porque este avión, recordad que es en 3 milímetros. Si no tenéis cartón pluma de 3 milímetros, si usáis otro
otro grosor nos va a cuadrar las medidas. Vale, pues ahora ya comprobáis ahí que nos haga el juego bien. Perfecto, pues esta ya la tendríamos. Ahora simplemente tenemos que meter una dentro de la otra. Vamos a dejar en el elevador la parte del corte hacia abajo, simplemente por estética. Y ahora esto ya, fijaros que va a encajar perfectamente. Va a entrar por aquí. Y ahí, fijaros que ya solo tendría que meterlo hacia adentro. Antes de meterlo le voy a dar un par de gotitas de pegamento. Le voy a dar aquí y le voy a dar aquí sin meterme en la parte de atrás. Simplemente un poquito aquí y un poquito aquí. Y con eso ya se va a quedar pegado. Y luego ya lo reforzamos. Vamos a ver. Un poquito aquí. Y otro poquito por aquí. Y ahora ya bajo hasta abajo. Lo voy a reforzar por el lado un poquito, porque en la cola lo que no queremos es peso. Sobre todo en la cola, no queremos peso en ningún lado, pero sobre todo en la cola no queremos peso. Pues nada, ya tenemos la cola preparada. Vale, pues ahora vamos a coger lo que es la cola y lo vamos a empezar ya a pegar en una de las dos partes del fuselaje. Entonces una la vamos a dejar en un lado y vamos a centrar la atención aquí. Muy sencillo, simplemente tenéis que coger, fijaros que esto va a reposar encima de esta hendidura que veis aquí, ¿vale? Entonces os va a marcar exactamente donde tenéis que ponerlo. Va hasta ahí, ese es el tope, y fijaros que os quedaría ahí. Fijaros en la parte de atrás, ¿vale? En el timón, que esta, que es la que se mueve, es justo la que tiene que reposar aquí. Entonces, esta es la posición que es simplemente esa. No vais a tener posibilidad de confundiros, ¿vale? Entonces, vamos a pegarlo dando pegamento en esta pieza, esta y este cachito de aquí. Y cuando lo tengamos, pues simplemente lo dejamos reposar y pegamos la otra parte del fuselaje. Así es que vamos con ello. Un poquito aquí, otro poquito aquí, y con eso ya vamos a buscar la postura, que simplemente apoyamos, ahí ya está reposando encima, y ahora estas tres partes las apretamos así con los dedos, como ya lo tenemos en posición, esto ya no se va a ningún lado. Perfecto, pues nada, ya tenemos esto. Ahora simplemente vamos a coger la otra parte del fuselaje y lo vamos a pegar como si fuera un sándwich por encima. Lo que es así. Vamos a ello. Fijaros que no le estoy dando demasiado pegamento. Vamos a ello antes de que se nos seque. Ponemos en la posición y apretamos, como hemos visto, como si fuera un bocadillo. Fijaros que quede alineadas las dos piezas, una encima de la otra, y ya tendríamos esta parte del fuselaje ya junto con la cola. Así es que seguimos avanzando. Muy bien, pues ahora vamos a empezar a poner tapas dentro de ya lo que tenemos, que es la cola y el fuselaje principal, y ahora las tapas nos van a empezar a dar forma a lo que es el fuselaje, porque ahora mismo pues simplemente tenemos una cruceta. Entonces, para ello vais a ver dos tapas que vais a encontrar muy fácilmente porque tienen estos dos agujeros, ¿vale? Pues estas dos son las primeras que vamos a utilizar y estas son las que van a ir en el morro. Entonces, primero las vamos a preparar. Para ello, pues los carrilitos estos le pasáis un poquito el cúter, ya os vendrán precortados, pero bueno, lo podemos siempre por asegurarnos, le pasamos un poquito el cúter y ahora ya abrimos y sacamos los carriles de cartón pluma, dejando, como siempre, dejamos el papel de abajo. Vale, pues ya que lo tenemos, ahora vamos a meterle aquí la hendidura, que es para poder hacer luego. Ahí está. Y ahora vamos a hacer lo mismo en la otra pieza de aquí. Venga, pues vamos a empezar primero con esta de aquí. Fijaros que esta tiene el cortecito que hemos hecho porque solamente vamos a pegar la parte pequeña. La parte grande la vamos a dejar sin pegar. Luego veremos por qué. Entonces, esto va a ir en la punta final del fuselaje, justo aquí, ¿vale? Entonces le vamos a dar un poquito de pegamento
y lo pegamos. Cordoncitos aquí de pegamento. Y ahora abrimos por aquí y buscamos pegarlo haciendo fuerza a los laterales, es lo importante. El papel, no os preocupéis, aunque no se pegue, eso es lo de menos. Lo importante es que el cartón se pegue contra el cartón, así, en el lateral. Fijaros cómo esta tapa ya nos va a encajar perfectamente y ya nos empieza a dar la forma del fuselaje. Fijaros que simplemente con una tapita ya nos está dando bastante la forma del fuselaje. Vamos con la siguiente, que ya sería esta de aquí. Y ya vamos a pegar y ahí nos va a encajar perfecta. Así es que le damos otro par de cordoncitos. Cuidado con estas piezas porque esto es cartón pluma de 3 milímetros. Son piezas pequeñitas y el pegamento está muy caliente. Entonces luego las quemaduras duelen. Así que tened cuidado. Que normalmente mientras lo digo me suelo quemar yo también. Aquí. Ahí está. Vale, y ahora si queréis, pues para no quemarnos, una vez lo tengáis en posición, podéis apretar con un cartoncito, con algo que no sea vuestro dedo, por la razón que hemos explicado. Vale, pues ahora vais a ver una pieza como esta, que es la que nos va a venir en la parte del morro por aquí, ¿vale? Entonces vamos a prepararla. Repasamos por aquí, un carril, otro carril, flojito, sin pasar por atrás. Y ahora ya abrimos. Vale, pues ahora esta pieza de aquí va a la parte de abajo, así es que va a ir tal que así. Vamos a abrir ahí un poquito, vamos a buscar cómo va. Fijaros que lo que vamos a hacer con esta pieza es que vamos a empezar a ponerla a ras desde aquí, porque aquí empezarán las alas, ¿vale? Entonces tenemos que ajustarla a esta parte de aquí atrás, empezar desde aquí. Fijaros que la pieza es un poco más grande de lo que nos pide. Ahora veremos lo que hacer con esta parte. Primero vamos a pegar por aquí. Y fijaros que como tiene una curvatura, la curvatura lo que vamos a hacer es que la vamos a sacar nosotros a base de darle un par de cortes para que esto nos pueda hacer el giro. Entonces, estos cortes no os vienen marcados, pero es muy sencillo. Simplemente podéis hacerlo un poco a ojo. Yo voy a hacer un corte por aquí y otro cortecito por aquí, más o menos. Un par de ellos, ¿vale? Uno por aquí. Simplemente voy a coger mi regla. Y nada, pues que quede más o menos perpendicular, ¿vale? Y aquí le voy a dar un cortecito, simplemente para que me ayude con esa curvatura. Y ahora le voy a pasar el palillito para ahondar un poco en esa hendidura. Y ahora vamos a hacer otro a esta altura, más o menos. Fijaros que tampoco lo estoy midiendo, lo estoy haciendo un poco a ojo, pero no es milimétrico esto, no os va a afectar. Aquí está, ¿vale? Entonces ya vais a poder poner esto así. Y ahora fijaros cómo ya tengo este giro, más o menos, que es el que yo quiero, ¿vale? Muy bien. Entonces ahora podéis empezar a pegar. Podéis pegar o todo a la vez o podéis pegar por secciones, lo que os sea más sencillo. Yo quizá voy a empezar por secciones, por si acaso. Un cordoncito en cada lado. No os paséis para que no os rebose y sobre todo no os queméis, más que otra cosa. Vale, pues ahora que lo tenemos, lo ponemos en posición, abrimos y cuando esté todo donde debe estar, ya cerramos y apretamos en los lados. Así. Entonces ya, pues con toda la tranquilidad, puedo abrir y seguir pegando el resto. Vale, pues el resto ya, como lo tengo ya en buena posición, ya directamente lo voy a pegar todo. Fijaros que sobra un cachito, así es que no voy a dar pegamento hasta el final, simplemente voy a dar pues, más o menos hasta aquí. Voy a dejar ese cacho que sobra sin hacer. Le voy a dar por esta parte hasta aquí y ahora por aquí también. Ahí está. Y ahora vamos a abrir para que esto pueda entrar. Ahí lo tengo en posición. Y ahora apretáis, que no sea con vuestros dedos, mejor.
ahora sí. Y ahora ya podéis apretar hacia adentro para que nos quede bien fuerte. Y el exceso pues lo podéis quitar con un cartoncito. Y ya tendríamos ese morro listo. Fijaros que nos queda un cacho que nos sobra aquí, ¿vale? Esto está hecho a posta, o sea que no os preocupéis porque depende de cómo se doble, etcétera, podréis necesitar más o menos. Ahora muy sencillo, simplemente vamos a ir con un cúter, vamos a marcar donde queremos cortar. Ahí. Y ahí, para dejarlo perfecto. Y ahora ya sí que voy con una regla. Fijaros que ha quedado perfectamente a ras. Muy bien, pues en este momento del montaje, fijaros cómo tenemos el avión, que ya el fuselaje ha cogido un poco de forma, ya tenemos por aquí acceso, aquí por supuesto van a ir las alas, aquí nos faltaría una tapa, aquí tenemos otra tapa y otra, o sea, realmente nos faltan simplemente 3 tapas, las alas y a volar. Ahora, en este momento del montaje lo que tenéis que hacer es poner los servos de la cola. Los servos de la cola van a ir metidos aquí. Fijaros que es importante que los servos los pongáis cuanto más cerca del centro de gravedad mejor. El centro de gravedad va a caer más o menos sobre esta parte del avión, más o menos por aquí. Los servos los podéis poner, no tenéis por qué ponerlos exactamente aquí, pero sí que os recomendaría que sobre esta sección pongáis los servos, uno en un lado y otro en el otro lado. Como ahora ya tenemos el avión abierto, simplemente ya podéis empezar a buscar dónde vamos a poner ese servo para mover tanto el timón de dirección como el elevador. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, este avión se hace, y esta parte del avión se hace exactamente igual que el BF-109 Combat que hicimos hace un par de meses. Entonces, os voy a poner la sección donde lo hacíamos en ese avión. Fijaros que quizá alguna forma del fuselaje vais a ver que es diferente, pero el proceso es exactamente lo mismo para poner los servos. O sea que os dejo ese vídeo y seguimos con el Spitfire. Con la cola ensamblada, lo que vamos a hacer ahora es que tenemos que instalar los servos, porque si no en este avión nos va a costar mucho hacerlo más adelante. Así es que es hora de poner los servos. Para poner los servos vamos a plantear el avión de esta manera. Lo vamos a abrir. Fijaros que aquí irían las alas. El avión evidentemente tiene esta forma y es un ala baja. Entonces el ala va aquí. Vamos a aprovechar esto de aquí. Esto es todo el hueco de las alas. Entonces esto nos va a permitir acceder al fuselaje. Entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a dar la vuelta. Y como esta zona va a ser la que vamos a poder acceder luego, simplemente quitando las alas que irán con una goma, vamos a poner uno de los dos servos. Le vamos a poner, fijaros, aquí esta marca, que es lo que te indica el final de las alas. Esto es lo que nos va a servir de referencia para dónde poner el primer servo. El primer servo lo vamos a poner justo aquí, en la parte de abajo, tal que aquí, ¿vale? Y este servo sería el que vamos a enganchar con el timón, ¿vale? Entonces vamos a pegarlo y nos lo quitamos de encima. Ahí está. El pegamento y lo acoplamos. Vale, y una vez tenemos ahora vamos a utilizar el otro servo y lo vamos a poner enfrentado, pero lo vamos a bajar casi a la parte de abajo. Fijaros que esto sería la posición normal del avión y vamos a dejar un poco de espacio aquí porque aquí hay que meter una tapa, ¿vale? Pero lo vamos a ajustar casi hasta abajo del todo. Metemos un poco de pegamento y a pegar. Vale. Ahí podéis ver dónde queda más o menos. Queda enfrentado, pero un poco más adelante para que no se molesten uno con el otro. Vale, pues ahora que tenemos ya los servos pegados, ahora lo que tenéis que hacer es coger vuestras varillas para conexión de los servos y tenemos que hacer el ajuste para pasarlo hacia la cola. Vale, pues ahora para saber dónde tenéis que hacer, ahora tenemos que hacer una raja aquí para que nuestra varilla pues entre el fuselaje y salga, para que tengáis acceso. Para saber dónde hacerlo, pues yo os aconsejo que hagáis más o menos este proceso. Yo estoy viendo ahora mismo dónde tengo el servo, en la altura, y lo tengo aquí.
y más o menos pues mi superficie de control ya la tengo ahí. Aquí más o menos tendría ya la línea que va a seguir mi varilla. Pues ahora, cuando ya tengo esto planteado, la propia varilla me va a indicar el agujero y la raja que tengo que hacer. Vale, pues esto me va a servir como más o menos regla para el servo. Yo lo estoy viendo ahí, pero simplemente le hacemos aquí un corte para saber que tiene que entrar por aquí. Ahora coges una varilla de madera y lo hacéis un poco más grande para que esto pase bien. Y ahora ya podemos pasar la varilla y ver qué tal nos encajaría. Si os fijáis ahí, mirad como la varilla más o menos está donde yo la quiero y la diagonal me llegaría pues más o menos pues donde yo voy a poner ahora la pieza para la superficie de control. Vale. Y ahora ya cojo mi pieza para la Z. Si veo que va muy forzada, pues podéis coger un cúter y lo podéis agrandar. Este material se agranda fácil. Vale, pues aquí ya tendría esta pieza que iría aquí. Y ahora fijaros a ver que el alambre más o menos pues que no vaya demasiado forzado. Ahora yo sé que esto hay que subirlo así. Y ahora hacemos la Z hacia adelante. Perfecto. Muy bien, pues ahora ya nos quedaría el siguiente, que es lo que es conectar ya el timón de cola. Vale, pues en este lo que vamos a hacer es lo mismo, la misma operación. Vamos a tomar como medida dónde va a ir el alambre, ¿vale? Que va a ir más o menos por aquí. Y ahora vamos a hacer la proyección hacia donde queremos que vaya, que es pues hasta aquí. Y ahora esto ya me va a servir de regla. Y voy a utilizar el mismo método de antes. Simplemente esto me va a servir para hacerle aquí la raja que necesito. Igual que antes, pues tampoco tenéis que hacer una raja demasiado grande, por si acaso. Vamos a hacer una inicial y luego vemos si ya tenemos que ajustar. Vale, pues ahora ya marco donde me caiga la pieza. Y con el cúter pues ya hago la hendidura. Vale. Y fijaros que os quede más o menos centrada las dos superficies de control cuando lo peguéis. Perfecto, pues nada, ya tenemos aquí los servos planteados. Vale, bueno, pues ya que tenéis los servos montados igualito que como hicimos en el BF-109 de combate, vamos a continuar con las tapas del Spitfire. Entonces, para ello vamos a utilizar esta tapa de aquí, que ya os vendrá como siempre preparada. Simplemente la tenéis que pues cercioraros que todo viene bien abierto, y si no le dais un poquito con el cúter, y ya con la mano vamos a quitarle el cartón pluma de los carriles para poder meterlo en el fuselaje, igual que el resto. Ya que la tengo preparada, nos vamos a ir por aquí y fijaros que el último detallito es esta línea de aquí, ¿vale? Que ya os viene también marcada. Lo que vamos a hacer es que la pasamos con el cúter y luego le vamos a dar con el palillito para agrandarla. Ahí lo tenemos. Vale, pues ya que la tenemos preparada, vamos a proceder a pegar. Entonces lo voy a hacer en dos partes para asegurarme primero que la posiciono donde yo quiero y luego ya la termino de pegar. Entonces primero vamos a darle a la ventanilla
abrimos aquí y cuando esté en posición ya cerramos y él solito se va a colocar. Y ahora con un trozo de cartoncito, ahí ya vamos a apretar. Ahí lo tengo. Estupendo. Muy bien. Y ahora ya el resto, ya que lo tenemos en posición, pues esto es coser y cantar. Vamos para adentro. Ahí lo tenemos. Uno en un lado y otro en otro. Ahí nos ha quedado bien, bien selladito. Además con el papel bien sellado también. Perfecto. Fijaros que si os sobra un poquito aquí atrás, aquí me sobra un pelín, ¿vale? Esto depende de cómo hagáis el montaje. Si esta tapa encaja más hacia adentro o menos. Entonces, en el caso de que os pase como a mí, os sobra un poquito, pues no pasa nada. La solución es muy sencilla. Vamos a poner la regla para que nos quede perfecto y le voy a cortar aquí, pues nada, medio, pues 5 milímetros o lo que sea esto. Con un cúter afiladito es muy sencillo y nos va a quedar perfecto. Ahí está. Vale, pues ahí nos quedaría justo donde debe de quedar. Muy bien, pues ahora veis estas dos piezas que se parecen mucho. Hay una que es un poquito más estrecha que la otra. Entonces, esta que es la más gorda va a ir abajo y la más finita va en la parte de arriba. Así es que vamos a prepararlas. Entonces ahora vamos con la más ancha, que va abajo. Vamos a primero ver cómo entraría antes de pegar. Ahí está. Fijaros que nos va a quedar así. Cuidado con esta pieza porque, como siempre os digo, es finita y el pegamento quema mucho. Así es que ahora vamos con ella. Ahí está. Vamos a meter en la parte de atrás. Y vamos a apretar un poquito, que vaya entrando. Y ahí. Vale, pues ya solamente nos queda esta pieza de la parte de arriba. Simplemente antes de pegarla, como siempre, vamos a posicionarla bien, ¿vale? Que nos quede bien en posición, que nos cuadre bien. Fijaros que nos va a quedar ahí bastante a ras. Si os sobrara un poquito, pues lo mismo, como hemos hecho antes, si os sobrara algo, pues le podéis dar un cortecito y para que nos quede exactamente a esta posición, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es vamos a meter esta parte de atrás así, como si fuera de manera corredera, ¿vale? Así, hasta que cuadre. Y lo que voy a hacer en esta ocasión es que voy a pegar simplemente la porción trasera para posicionarlo y luego lo demás, para evitar quemarme y que nos quede bien posicionada. Entonces voy a pegar simplemente lo que es la parte de atrás, un poquito, ¿vale? Y así me es mucho más sencillo. Ahí está. Ya tendría esa porción pegada, que ahora con un poquito de cartón ya me aseguro que quede como debe de quedar. Ahí, perfecto. Y ya sé que esta pieza está en posición, ¿vale? Que es lo más complicado. Y una vez ya la tengo en posición y está seco, pues simplemente voy a levantar aquí un poquito y pegar el resto de la pieza por un lado y por otro. Le doy en la parte lateral, sin quemarnos. Ahí. Y lo mismo por aquí. Ahí está. Y ahora ya lo puedo bajar y apretamos. Pues fijaros que acabamos de terminar el fuselaje. A empezar con las alas.
Muy bien, aviadores, pues tenemos ya muy avanzado este Spitfire Combat. Ahora vamos a empezar con el montaje de las alas. El fuselaje ya lo hemos dejado en un lado. Las alas son muy sencillas, pero son de lo más importante del montaje. Así es que, por favor, prestar mucha atención. Mirad el vídeo quizá antes de montarlo. Yo recomiendo que primero lo veáis, aunque sea a cámara rápida, antes de montarlo vosotros para evitar fallos y ver cómo me está quedando a mí el montaje, porque eso es lo que tenéis que buscar. Porque luego, si no, sobre todo en esta sección de las alas, es muy importante que el perfil alar os quede tal y como lo vamos a diseñar nosotros. Así que prestad atención, ver esta sección de manera rápida y luego volvéis y ya la vais siguiendo según vayáis montando vosotros. Así es que vamos con ello. Fijaros que es muy sencillo. Vamos a empezar con una de las dos alas y luego hacemos las otras y las pegamos. Vais a fijaros que primero tenemos aquí las alas y aquí hay unos formadores que son 6 piezas, ¿vale? Entonces, primero vamos a coger nuestras alas y vamos a prepararlas. Para ello, como siempre, estos carriles de aquí yo ya los tengo preparados, ¿vale? Simplemente tenéis que ahondar un poquito con el cúter para poder hacer pues las dobleces correspondientes, ¿vale? Muy bien. Entonces, primero vamos a empezar con estas dos de aquí, las más largas. Vamos a coger un palillo y vamos a agrandar estos carriles, ¿vale? Esto es para que luego podamos doblar el ala y nos quede la forma correcta. Entonces, primero con la parte más fina y luego con la más gruesa, vamos a ahondar ahí para que este carril ya nos sea más grande. Lo mismo en el del medio. Ahí está. Y ahora uno por aquí y otro por allá. Estupendo. Ahí lo tenemos, vale. Y este de aquí lo vamos a doblar. Fijaros, lo vamos a doblar así, sin miedo, que no se va a romper. Y ahora nos vamos a ir al pico de la mesa y vamos a hacer un doble bisel a 45 grados para poder doblar las alas. Entonces vamos a sacar el cúter y ahí vamos a sacar esos 45 grados. Uno por aquí y otro por el otro lado. Si estáis usando un cúter suficientemente afilado, pues debería saliros igual que a mí. Ahí está. Vale. Ahora lo que vais a hacer es comprobar si esto dobla y hasta dónde dobla. Realmente aquí me gustaría, como esto tenemos que doblarlo completo, aquí me estoy quedando un poco corto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a venir otra vez y estos 45 grados los voy a tumbar un poquito más. Me voy a meter un poquito más en el cartón pluma para que se acuse un poquito más ese corte. Ahí está, de un lado y de otro. Y esto nos va a ayudar a doblarlo sin forzarlo, porque si lo forzáis demasiado vais a hacer un agujero o una raja innecesaria en vuestras alas. Así es que es mejor venir y retocarlo. Y así, fijaros cómo ya prácticamente lo tendría doblado y no lo he dañado. Así es que ya lo tenemos preparado. Ahora vamos a preparar los formadores. Fijaros que tenéis 3 más grandes y 3 más pequeños. Pues esto simplemente cada uno va con el suyo. Entonces vamos a ir pegando uno encima de otro. Esto es un proceso súper rápido. Con un poquito de pegamento, no necesitáis mucho. Pegáis uno encima de otro. Esto se pega prácticamente de manera instantánea, pues papel con papel. Y ahora otro más. Y lo pegáis de manera instantánea. Esto no se va a ver, o sea que tampoco tenéis que prestar mucha atención al acabado. Esto va simplemente por dentro. Y esto es muy importante para el perfil alar, ¿vale? Que es lo que hemos comentado antes. Si el perfil alar no lo tenéis bien hecho, el avión no os va a volar. Va a ser como quien intente ponerle un motor a un ladrillo. Prácticamente es el mismo efecto. O sea que prestad atención a esta parte del montaje. Vale, pues ya tenemos los dos formadores. Vale, pues ahora ya vamos a coger nuestras alas. Y fijaros que tenemos unos más grandes y otros más pequeños. Pues los grandes los vamos a poner en la parte interna y los pequeños en prácticamente la proyección que tenemos aquí. No tenéis que iros hasta el filo, pero más o menos hacia aquí, para que haya una buena superficie donde vaya a apoyar el ala a la hora de doblarlo. Entonces, este de aquí sí que me interesa que lo pongáis al filo, ¿vale?
afilo de aquí, porque luego nos va a ayudar a pegar con la otra ala, y luego este, pues por aquí, como digo, este simplemente que no se salga de la tapa, ¿vale? Pero simplemente por aquí. Así es que ahora vamos a proceder a pegar los dos. Uno por un lado. Ahí estaría uno. Ahí lo tengo. Perfecto. Y ahora este otro. Muy bien. Vale, pues ahora vamos a llegar a la parte más delicada del montaje, pero fundamental que hagáis bien, por favor. Prestar mucha atención. Hay que hacer el giro y la doblez esta para conseguir el perfil alar. El perfil alar es súper importante, fijaros, os lo voy a indicar aquí, es súper importante que esto lo ponemos sobre la mesa, ¿vale? Entonces lo tenemos paralelo. Y ahora, esto de aquí, fijaros que esta parte de aquí, con los formadores, me tiene que quedar perfectamente paralela. Si esto está paralelo a esto, tenéis un buen perfil alar y el avión os va a volar bien. Si por lo que sea, algunos de vosotros hacéis otro tipo de doblez, no sé cómo lo conseguís, pero algunas veces me mandéis algunas fotos de perfiles alares un poco cuestionables, no sé cómo lo hacéis, pero por favor seguid el proceso de cómo lo voy a hacer yo para que os quede el mismo perfil alar que estoy haciendo yo, ¿vale? Porque si no luego, como os digo, os va a volar igual que un ladrillo. Así es que vamos a hacerlo. Es muy sencillo, de verdad que es muy sencillo. Vamos a poner pegamento. En esta primera parte vamos a poner pegamento aquí, en esta línea de aquí y en los formadores. Una vez tenga eso con el pegamento, ¿vale? Es un proceso un poco rápido, pero si queréis practicar antes, porque es sencillo una vez lo hacéis 2 o 3 veces. Una vez tengamos el pegamento puesto, vamos a, fijaros cómo tengo yo el ala, ¿vale? Esto apoyado, y el ala me la traigo hacia mí, ¿vale? Me la traigo hacia mí y apoyo el peso en los formadores, ¿vale? Porque si apoyo el peso en los formadores, me va a quedar esta parte paralela con la parte de abajo. Esto con esto. Súper importante. Luego, otra parte importante es esto de aquí. Fijaros que ahora mismo, si yo no lo esfuerzo, esta tapa no me va a cuadrar. Fijaros cómo va a haber ahí una discrepancia, ¿verdad? No me cuadra justo esta encima de esta. Esto lo tengo que obligar porque las medidas están bien. Lo que pasa es que normalmente esto te queda porque no le estamos forzando. ¿Veis? Tengo que forzar un poquito y ya me queda perfecto. Esto es muy importante que lo hagáis también porque si no, cuando pongáis el otro ala, no os va a encajar tampoco, ¿vale? Eso es la segunda parte. Y la tercera parte importante es que como los formadores yo solamente los tengo hasta la mitad porque no queremos que nos poner más material aquí para que no nos aumente el peso en general del avión porque es un avión ligero, esta parte de fuera me va a coger menos perfil alar o un perfil alar más suave que la parte de dentro. Esto tampoco pasa mucho, pero bueno, lo podemos ayudar simplemente haciendo así, porque como vamos a poner pegamento aquí, va a coger esa forma si nosotros le obligamos un poquito con el dedo a que mantenga, simplemente que mantenga este perfil alar. Entonces, esas 3 cosas, que aunque parezca mucho, de verdad que se puede hacer y vais a ver cómo lo voy a hacer yo e intentar pues practicar un par de veces si queréis y lo hacéis. Pero de verdad, fijaros, es simplemente vamos a darle la vuelta, le vamos a ajustar aquí, cuando ya lo tenga aprieto los formadores y con otra mano le mantengo el perfil alar. ¿Vale? Pues si estáis listos, vamos a por ello. Operación rápida, pero seguro. Vamos a por ello. Ahí tenemos un poquito. Ahora meto por aquí, sin perder el tiempo, un poquito a los formadores, uno, otro, suficiente. Vámonos, me lo traigo para mí, aquí. Ahora vamos a ajustar esta parte de aquí, de abajo. Vale, ya la tengo. Ahora peso los formadores, voy a usar mi propio peso, ¿vale? Y ahora con la mano que me sobra voy a aguantar un poquito aquí para que me continúe este perfil alar hasta el final del ala, ¿vale? Y fijaros que con las 2 manos, solamente vosotros solitos, una sola persona puede perfectamente hacer esta operación sin ningún problema. Vale, pues fijaros, si lo habéis hecho tal y como os acabo de enseñar, vais a notar que esto os cuadra perfectamente. Fijaros que esta tapa no me sobra nada, me queda justo una encima de la otra. Esto me va a ayudar. El perfil alar, por favor,
esta parte paralela con esta, ¿vale? Este es el perfil que estamos buscando. Este es el perfil alar que nos va a ayudar a el vuelo, ¿vale? Y la parte de aquí del final, si habéis hecho esta operación, pues os vais a fijar que realmente nos mantiene bastante la inclinación. Siempre va a perder un poquito, pero no pasa nada. Nos va a mantener bastante esta inclinación, este perfil del ala hasta el final, a pesar de que no tengo un formador que me esté ayudando. Pero fijaros que hemos ahorrado un montón de material, lo que supone peso que hemos quitado al avión para que vuele mejor. Muy bien, pues ahora ya la parte más difícil está hecha. Lo único que tenemos que hacer ahora es abrir por aquí, ¿vale? Y nada, simplemente esta sección de aquí, lo mismo. Le vamos a dar un poquito de pegamento y donde repose, fijaros, lo que es aquí, la parte final, le vamos a dar también un poquito de pegamento y terminamos con el ala. Vale, y ahora ya este es muy sencillo porque este ya va en la posición. Vale, pues ahora en este caso vamos a hacer el alerón, sacarle el alerón que no lo habíamos hecho antes. Entonces simplemente os viene ya premarcado. Tenemos que con un palillito abrirle un poquito aquí para que no nos roce, ¿vale? Y una vez lo tenemos ya listo, cogemos como siempre, nos vamos al pico de la mesa y en el propio alerón a 45 grados le vamos a hacer ese corte. No tiene que ser muy acusado, esto es muy sencillo de hacer, ¿vale? Y con esto ya vamos a tener ese juego, ¿vale? Para el alerón. Muy bien, pues ya tenemos una ala lista, hacéis la otra y las juntamos. Muy bien, pues ahora vamos a unir las dos alas. Para ello es muy sencillo, simplemente un poquito de cinta, las ponéis hacia abajo y las juntamos. Entonces, voy a coger cinta. Esto si tenéis ayuda, pues es más sencillo, pero yo lo voy a hacer solito para que veáis. Lo voy a hacer solito para que veáis que no hay ningún problema y que lo podéis hacer vosotros solos. Entonces vamos a coger esa cinta y la vamos a pegar más o menos la mitad en un ala, ¿vale? Ahí. Y ahora ya el resto lo corto con un cúter. Ahí, un corte limpio. Perfecto. Ya tengo la mitad. Ahora voy a poner esta otra ala. La voy a poner aquí. Ahora vamos a abrir esto. Fijaros. Y ahora ya vamos a posicionar. Fijaros que esto lo puedo hacer muy bien. Así. Esto lo he hecho para atrás para yo poder jugar con la posición. Y ahora, fijaros que me voy a apoyar conmigo mismo en la pierna para que esto tenga presión suficiente. Y ahora estoy apretando. Ahí. Vale, pues aquí fijaros que lo importante es que lo cuadréis adelante, que el pico de adelante os cuadre. Atrás se os puede ir 1 milímetro para arriba o para abajo, no, que no os importe, que os cuadre en la parte de adelante, esto es lo más importante. Y ahora yo estoy apretando con un ala, me lo estoy apretando contra mí, fijaros. Y ahora ya cuando lo tengo en la posición, lo que voy a hacer es que voy a soltar, ¿vale? Y ahora ya voy a dejar caer para pegarlo encima, con esa presión, manteniendo esa presión, ¿vale? Fijaros. Y fijaros cómo acabo de pegar el ala, yo solito, no necesitáis más que un poquito de imaginación y al final ahí lo tenéis. Y las alas quedan pegadas bien fuertes, ¿vale? Entonces ahora ya le vamos a dar la vuelta y esto lo vamos a dejar por ahora así, ¿vale? Esto de aquí atrás no os preocupéis porque esto puede pasar, simplemente lo importante es que aquí adelante os cuadre. Esto de aquí, al final la parte de trasera, pues no le deis mayor importancia. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, tenemos que darle diedro. Entonces voy a pegar esto aquí y esto por atrás y lo que me sobre pues lo voy a cortar porque esto aquí no me pinta nada y me va a fear mi bonito Spitfire.
Vale, y una vez que lo tengo aquí, pues simplemente vamos a coger y ahora tenemos que darle, fijaros que tengo que darle este diedro para que el avión me sea suficientemente estable. Es una ala baja, el diedro es fundamental. Necesita 8 centímetros de diedro. Entonces, para conseguirlo, lo que tenemos que hacer es que tenemos que ahuecar un poquito por aquí para que esto me dé este juego y me suba hasta 8 centímetros, ¿vale? O sea, hasta ahí. Entonces me voy a ayudar con la regla y con la cinta para hacer esto. Entonces vamos a empezar a meter por aquí la varillita y vamos a empezar a ahuecar. Poquito a poco ahuecamos, sin miedo, que no vamos a romper nada. Vamos a ahuecar y poquito a poco vais aguantando más. Fijaros que vais a necesitar un hueco bastante importante, sobre todo en esta parte, en esta sección de aquí, que es la más crucial. Que ahuequéis por aquí. Ahí. Fijaros como ya esto empieza a darme juego, ¿vale? Y ahora ir fijándoos dónde os da. Ahora ya me está dando la parte de atrás porque todavía no la he tocado. Entonces, aquí es menos importante, pero también algo os va a pedir siempre. Y fijaros que solamente estoy ahuecando la parte de arriba. La parte de abajo no la tenéis que tocar. Solamente es la parte de arriba. O sea, no la tapa inferior, sino las propias alas. Las que necesita ese hueco. Vale, pues ahí ya tenemos bastante. Voy a medir porque necesitamos 8 centímetros. Recordad, 8 centímetros es el diedro que necesitamos en este avión. Vale, pues ahí, mira, fijaros, ya hemos llegado a más de 9, o sea que perfecto. Ya puedo pegar y lo que voy a hacer es que voy a apoyarme de esto, de la cinta, para conseguir esos 8 centímetros. Ahí más o menos. 8 centímetros. Perfecto. Muy bien. Pues nada, ya que lo tengo, lo único que tengo que hacer es darle pegamento y aguantar con ese diedro. Entonces ahora lo que voy a aprovechar ya es a pegar, que caiga bien el pegamento hacia abajo, ¿vale? Si abrís así, fijaros que quiero que el pegamento entre bien hacia abajo, porque abajo solamente tengo la cinta, entonces no está pegado todavía. Así es que voy a abrir y voy a pegar primero por aquí abajo, que entre bien el pegamento, ¿vale? En esa parte inferior. Y ahora ya voy cerrando y le voy dando por aquí. Fijaros estos formadores que hemos dejado antes a ras. Ahora uno se va a pegar junto al otro y me va a hacer unas alas muy fuertes. Esto nos va a venir muy bien. Y ahora un poquito más por aquí. Ahí está. Y ahora ya voy a aguantar este diedro de 8 centímetros. Ahí tendría más o menos esos 8 centímetros. Esto aguanta aquí. Ahora aguanto con esta mano esta plana. Y el exceso lo voy quitando porque no queremos ningún exceso de pegamento. Estupendo. Muy bien. Pues nada, aguantáis un par de minutos así y tendréis las alas ya terminadas con vuestro diedro. Muy bien, pues llegados a este punto del montaje, fijaros que tenemos ya las alas hechas por un lado, el fuselaje está prácticamente terminado, solamente nos quedan dos piececitas en nuestro kit que todavía no hemos puesto. Estos son dos pequeños refuerzos que vamos a poner a la altura de las alas, más o menos por aquí, porque esto nos va a dar bastante rigidez en lo que es el fuselaje. Este avión, aunque parezca muy pequeñito y muy endeble por ser en 3 milímetros, es bastante más fuerte de lo que parece. Y la verdad que aguanta muy bien los golpes y creedme que lo digo por experiencia. Entonces, vamos a poner estos dos refuerzos no hay un sitio exacto, pero más o menos lo que es este espacio, dividirlo como en 3 secciones y vamos a poner uno aquí y otro aquí, donde os caiga. Depende de donde hayáis puesto vosotros los servos, porque vuestros servos deberían estar más o menos por esta zona, que es donde hemos hablado antes. Y simplemente donde tengáis ese espacio, vamos a poner estos refuerzos simplemente para asegurarnos que tenemos más fuerza en ese fuselaje. Así es que vamos con ello. Vamos a poner el primero. Y este lo vamos a poner por aquí, en nuestro caso, pero vosotros, pues, depende de donde tengáis los servos, donde hayáis planteado la electrónica, pues va a ser en un sitio o en otro. Vale, y ahora el siguiente. Fijaros que uno por aquí, pues otro más o menos por aquí. Más o menos esas 3 secciones vamos a hacer de la parte de las alas. Así es que lo mismo. Uno por aquí,
un poquito de pegamento por allá y esto pues se pega muy fácilmente porque simplemente va a presión, prácticamente no tenemos ni que tocarlo, ¿vale? Y esto pues podéis apretar un poquito si queréis para ayudarle, ¿vale? Y ahí estaría estos dos refuerzos que nos van a ayudar pues eso, a que el fuselaje sea más fuerte. Ok, ya que tenemos puestos los refuerzos, vamos a explicaros cómo poner la bancada del motor, que es muy importante. Entonces, no le hemos puesto al motor, pero vosotros en este paso ya podéis, si queréis, atornillarle vuestro motor. Tenéis aquí un par de agujeros para los tornillos, ponéis el motor y con el motor ya puesto vamos a encajarlo. Aquí tenemos esto de aquí, que simplemente se abre y nos va a dar acceso a todo lo que es la electrónica en la parte de adelante, cosa que es muy cómoda. Entonces ahora vamos a meter la bancada, pero primero lo que vamos a hacer es que yo ya tengo aquí marcado donde la voy a poner, pero fijaros que para ello lo que voy a hacer es que voy a poner la bancada más o menos donde yo la quiera plantear. Estos agujeros no os van a venir en el kit porque depende cómo lo queréis montar, ¿vale? Pero como yo lo hago es así. Fijaros que tenemos aquí el estabilizador horizontal, ¿vale? Y vamos a, con una regla, marcar más o menos una línea, más o menos imaginaria, de dónde nos vendría esta proyección del estabilizador. Esto me va a marcar cómo pongo yo la bancada. La bancada sería como una especie de proyección de esto, ¿vale? Entonces, yo lo he proyectado aquí y simplemente le he marcado con dos agujeros y ahora simplemente lo que hago es que ya pues puedo meter por aquí, por mi acceso a toda la parte de la electrónica, meto ya mi bancada, ¿vale? Ya la coloco donde tengo mis agujeros, busco los agujeros que deben de quedar por aquí. Ya lo tengo. Y ahora simplemente voy a buscar el agujero de abajo y ahora ya traspasamos, ¿vale? Una vez traspase, le pongo y lo dejo fijo. Con otra varillita para que no se me escape. Vale, y ya tengo la parte de adelante. Fijaros que lo importante es, primero he hecho el agujero de adelante y ahora vamos a buscar ya el de atrás, ¿vale? Que quedaría por aquí. Y ahora ya hago ese agujero, que ya lo puedo incluso ver desde aquí fácilmente, muy sencillo. Vale, y una vez que lo tengo ya, pues paso otra varillita por aquí y ya nos quedaría la bancada totalmente fija, ¿vale? Es muy importante que ahora, cuando vosotros veáis el avión así, ¿vale? El motor os quede neutro o 1 grado mirando hacia abajo, ¿vale? Si os queda hacia arriba, el avión no os va a volar bien. Entonces, siempre o neutro o 1 grado hacia abajo. Más o menos así es como mejor me ha volado a mí este avión. O sea, que eso es la recomendación que os hago. Bueno, muy bien, pues ya, como os fijáis, ya tenemos aquí el avión prácticamente preparado. Fijaros que, bueno, lo único que hemos hecho es, pues, poner las sujeciones de las gomas, simplemente con unas varillas, ¿vale? Y con las gomas cruzadas por la parte de abajo. Fijaros que, el avión queda pues perfectamente cuadrado, con el ala bien a ras, en el agujero correspondiente y nada, con un par de gomas o 4 si queréis asegurarlo más, lo vais a poder volar sin problemas y las alas van a estar ahí bastante bien, bastante estables, ¿vale? Para todos los giros que queráis hacer. Luego, esta parte de aquí de adelante, bueno, pues el tema de los agujeros estos que teníamos simplemente es para ahora que vosotros siempre podéis acceder, tengáis acceso rápido y fácil a toda la electrónica ahí dentro, ¿vale? Fijaros que tenemos aquí la bancada del motor y luego cuando ya terminamos simplemente cerramos con el velcro y nos queda todo sellado. Una cosa que también tenéis que tener en cuenta es que esta bancada viene ya preparada para que podáis meter dentro de la propia bancada una batería de 1500 mAh, que es lo que utilizamos nosotros para equilibrar este avión. Evidentemente esto va a depender, como siempre, de dónde hayáis puesto de cerca o de lejos la bancada, el peso de vuestra batería que estéis utilizando, si pintáis el avión o no lo pintáis, etcétera. Va a haber varias variables, si le ponéis tren de aterrizaje, etcétera. Pero bueno, más o menos para que veáis cómo lo hacemos nosotros y que tengáis en cuenta que esta bancada está ya preparada para que podáis encajar esa batería dentro para que todo el peso nos equilibre la parte de atrás del avión y nos quede bien equilibrado para el centro de gravedad, que es súper importante. Vale, otra cosa fundamental, el centro de gravedad, ¿vale? Muy importante. El centro de gravedad queda aproximadamente a 3,7 o 4 centímetros, depende de cómo voléis, entre 3,7 y 4 centímetros desde el comienzo del ala. Es decir, que
Para aseguraros de esto tenéis que darle la vuelta al avión, cogerlo así y os tiene que equilibrar más o menos donde os comento, 3,74 que os va a caer más o menos sobre esta zona, un poco detrás de este primer pliegue, ¿vale? A un medio centímetro. Si lo medís desde adelante, son 3,7 centímetros o unos 4, entre 3,7 y 4. Entonces, cuando lo cojáis así, el avión os tiene que equilibrar, ¿vale? Más o menos así, y siempre con un poquito de tendencia del morro hacia abajo más que la cola hacia abajo, ¿vale? Siempre mejor que el morro quede hacia abajo. Bueno, muy bien, pues ya que tenemos nuestro Spitfire terminado, fijaros que todo cuadra perfectamente, ahora esta es la base que vais a tener vosotros, ¿vale? Y luego de aquí podéis transformarlo en esto que tenemos aquí, simplemente pues con un poco de detalles que podéis ir poniendo que os vamos a explicar. El primero es, por supuesto, el tema visual, el tema de la pintura. Os dejo aquí un enlace a un vídeo donde os explico cómo pintarlo. Pintar cartón pluma es muy sencillo porque al final la base de arriba es papel, entonces simplemente con un spray podéis pintarlo. Depende de los detalles que queráis hacer y lo fino que queráis hilar, os va a costar más o menos tiempo. Si queréis simplemente darle una base por encima de pintura, os va a resultar muy sencillo porque con un par de manos esto lo va a coger perfectamente y os va a pintar muy bien. Lo que tenéis que hacer es simplemente cogéis el más claro y pintáis el avión entero con ese color, sin preocuparos de nada. Simplemente le dais esa primera mano, que yo lo hice aquí con el color más grisáceo. Una vez tenía esto y se había secado, simplemente cogéis algo para cubrirlo. En mi caso he utilizado papel de este que se utiliza para forrar los libros, que es autoadhesivo, pero ese adhesivo no es demasiado fuerte, entonces simplemente cortáis unos patrones, los pegáis encima, cubrís bien el avión con ciertos patrones que más o menos sigan las alas y el fuselaje, ¿vale? Y una vez lo tengáis, lo pintáis de verde encima, de manera que cuando quitéis ese pegamento, os va a quedar este patrón y os va a quedar esta pintura. Y luego, bueno, pues otros temas como, por ejemplo, algunos de los detalles que veis aquí, como el tema de estos detalles de aquí, por aquí, estos otros círculos, el tema de la bandera. Esta no es la bandera francesa, simplemente para que lo sepáis, esta es la bandera de la Royal Air Force, de las fuerzas aéreas británicas, que evidentemente son quienes utilizaron el Spitfire en la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los otros detalles que podéis ver, pues por ejemplo, hemos puesto aquí las salidas de los motores, que esto simplemente lo podéis hacer con cartón pluma vosotros mismos, es muy sencillo. La hélice tripala, que la tendremos también disponible en la tienda. Hemos conseguido hélices tripala para todos estos aviones que hacemos de guerra, o sea que os dejaré enlace abajo. También hemos puesto unas, a modo de metralletas que llevaba aquí el Spitfire. Y luego, por supuesto, también el tema del tren de aterrizaje, ¿vale? Que hemos además diseñado en 3D las piezas que podéis utilizar también como tren de aterrizaje, que estas son unas piezas basadas en el Spitfire real, son una réplica de las piezas reales, o sea que son bastante chulas y las podéis utilizar para lo que es el tren de aterrizaje en la parte de adelante. Y estas también las tendremos en la tienda, os pondré enlaces en la descripción junto con las ruedas que usamos nosotros. Y luego en la parte trasera, esto también es un poco opcional, podéis ponerle una rueda trasera como las otras que tenemos en otros aviones, que también os dejo un enlace. Esta rueda se puede enganchar al timón de dirección, de manera que en la pista podáis hacer giros, pero esto ya es un poco a gusto vuestro. Desde luego, el tren de aterrizaje en la parte de adelante, yo sí que os recomendaría ponerlo, porque la verdad es que queda, fijaros que le da una presencia bastante buena y además pues vais a poder despegar desde el suelo y aterrizarlo bastante mejor. Y la parte de atrás, pues ya un poco como veáis, lo bueno es que vais a poder dirigirlo por la pista. Lo malo es que el centro de gravedad os va a complicar un poco porque os va a poner peso en la parte de atrás. Pero depende cómo hagáis vosotros el avión y bueno, lo que hemos ido viendo durante el montaje, vais a tener más o menos complicación a la hora de equilibrarlo en el punto de equilibrio que os he explicado hace un minuto. Vale, bueno, y ya por último, en cuanto a lo que es el vuelo de este avión, bueno, los Combat y en concreto el Spitfire, es verdad que os reconozco que tuve que hacer unas cuantas pruebas de vuelo hasta que conseguí dar con la configuración correcta. Entonces lo que voy a hacer es que para que este vídeo ya no se extienda más, que ya ha sido suficientemente largo y seguro que ya estéis cansados de escucharme, voy a hacer otro vídeo aparte sobre consejos de vuelo y configuración para que cuando saquéis
esta preciosidad al campo de vuelo, tengáis muchas más posibilidades de hacer un vuelo sin accidentes, ¿vale? Porque esos accidentes ya los he tenido yo antes. Así es que os voy a decir qué es lo que tenéis que hacer y qué es lo que no tenéis que hacer para que este avión os vuele perfecto desde el principio. Entonces, no os olvidéis de suscribiros para que os llegue una notificación cuando publique este vídeo y mientras tanto podéis aprovechar para ir haciéndolo desde el kit o desde los planos, como queráis, y ir progresando con el Spitfire inglés. Bueno, pues nada más, aviadores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado del montaje de esta preciosidad del Spitfire inglés, un avión súper importante de la Segunda Guerra Mundial, que fue el que se utilizó para luchar contra la Luftwaffe, contra esos aviones terribles de los nazis. Así es que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme un like, dejadme algún comentario si queréis preguntar algo y espero veros en otro episodio de Alas de Papel. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima, aviadores.